Ahí está. Bien. Y voy a compartir pantalla. Ahí va. Bien. Aquí es... Vamos. ¿Dónde era? Ahí, bien, panel de video. Y vamos con la unidad 2, que se llama Impactos Ambientales. Vamos con la primera clase, vamos a dar 2 clases hoy de esta materia, porque la segunda es media larguita, y tengo un video que es largo, que quiero que vean. Disculpe, profe, ¿qué clase dijo? La clase, vamos con evaluación de impacto ambiental, unidad 2, impactos ambientales. La clase se llama Algunos impactos negativos sobre el ambiente. Bien. Bien. Bueno, algunos impactos negativos sobre el ambiente. Contaminación, dice la clase, es la llegada de una sustancia, ocurrencia de un fenómeno físico en concentraciones o intensidad, de forma tal que puedan provocar efectos no deseados. Eso sería la contaminación, que es lo que ya veníamos viendo de la otra materia. Y ahora les voy a pasar este videíto que nos habla de la contaminación. ¡Ay, 18! No me acordaba que este era tan largo. Pero lo empezamos a ver y después lo cortamos en todo caso. Si no lo vemos entero, yo no tengo ningún problema. Yo es por su tiempo, por ahí, que ustedes no se aburran. Pero está muy completo. Así que bueno, empezamos y ustedes cuando quieren cortar me dicen y cortamos. ¿Sabías que para hacer una hamburguesa se consumen 2.400 litros de agua? ¿Tienes idea de cuánto contamina el Tecnopor? ¿Eres consciente de todas las tortugas que van a morir porque usamos cañitas? 700 años tarda una bolsa de plástico en degradarse. ¿Sabías eso o no? ¿Ah? ¿Sabes cuántos litros de agua se desperdician por cepillarte con el agua corriendo? De hecho, sí, hay mucho por hacer. Mucha gente piensa que preocuparse por el medio ambiente es una exageración, que nuestras pequeñas actividades cotidianas no le hacen tanto daño al planeta y que este puede soportar lo que sea que le hagamos. En resumen, mucha gente no quiere ver ni aceptar la realidad. Por eso hoy hablaremos de las causas y consecuencias y de las maneras en las que podemos detener la contaminación ambiental. Bienvenidos a ¿Por qué somos así? La contaminación se refiere a la presencia de agentes externos de origen químico, físico o biológico, que pueden llegar a dañar la integridad de la naturaleza, llegando a ser nocivos no solo para los seres que vivimos en él, sino también para el medio ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación mata a 7 millones de personas al año y provoca el 25% de muertes infantiles. Hay distintos tipos de contaminación: del aire, del agua, del suelo y la contaminación acústica. ¿Adivinan quién está detrás de todo esto? Exacto, nosotros, los humanos. Cuando voy a veces a la tienda, a pesar de que sé que la bolsita cuesta,
y me olvido mi bolsa y termino comprando una bolsita y no deberían hacer eso, no debería hacer eso. Dejo muchas cosas encendidas, conectadas. No, a veces salgo de una habitación, dejo la luz prendida y ni cuenta me doy. Me gusta siempre utilizar, no sé, cucharitas, cubiertos de plástico. Siempre me olvido mi tomatodo, así que todos los días compro botellitas, esas de bebidas, esas que venden, que tienen chicha, maracuyá. No separo lo orgánico del inorgánico. Es muy difícil hacer eso acá en Lima, porque no hay centros de acopio donde te puedan recibir lo orgánico, lo contaminante, lo que no se debe mezclar en la basura. Yo, por ejemplo, tardo mucho bañándome. Antes lo hacía, tardaba el doble, ahora he tratado, ahora me tardo mucho menos, pero igual sigue siendo una cantidad muy alta para lo que piden. Eso desperdicia mucha cantidad de agua, es algo que sé que está mal, pero trato de evitarlo, pero es como que no me doy cuenta y lo sigo gastando y tal. El problema es que llevamos un estilo de vida que nos genera nuevas necesidades todo el tiempo, y muchas de estas no son compatibles con el equilibrio ecológico. Pensemos en algo que usamos mucho, o tal vez demasiado: los smartphones. A lo largo de la historia, los humanos hemos sido capaces de hacer cosas increíbles, como construir ciudades, descubrir la cura de enfermedades y hasta llegar a la luna. Todo esto sin ayuda del internet ni de celulares de última generación. Hoy, sin embargo, mucha gente, por no decir la mayoría, no puede concebir una vida sin estos aparatos. Y es verdad que nos simplifica la vida y nos abre muchas posibilidades, pero ¿a qué costo? Los smartphones tienen un ciclo de vida útil estimado de 2 años. Su producción requiere de diversos metales que demandan un consumo de energía mayor. Y esta es una de las causas por la que en la última década la industria tecnológica ha triplicado su huella de carbono. ¿Y qué es la huella de carbono? Es la huella que deja nuestro paso por el planeta. Se calcula con la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que producimos al fabricar un producto o al realizar ciertas actividades cotidianas. ¿Actividades cotidianas como usar el microondas? Sí. ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa? Ayer me vi una maratón de una serie y me preparé 3 bolsas de canchita en el microondas. Estoy matando el planeta. No te preocupes, no es tan grave. ¿Ah, no? No. Hay ciertas actividades que podemos implementar, como separar la basura, no usar bolsas de plástico, usar bici, pero también hay otras... ¡Yo uso bici! ¡Qué bueno, Nadia! Bueno, te decía, las personas podemos cambiar nuestras costumbres, pero la principal fuente de contaminación viene de otro tipo de actividades. El cambio climático ha existido siempre en la historia de la humanidad a raíz de diferentes causas. Sin embargo, en el tiempo contemporáneo, el principal motivo por el cual estamos enfrentando el cambio climático se deben a las actividades antropogénicas, es decir, a las actividades generadas por el ser humano. Entonces, las concentraciones específicamente de CO2 en la atmósfera se han disparado desde el inicio de la revolución industrial hasta los tiempos contemporáneos. Wow. Eso sí lo vemos a nivel global. ¿Y en Perú? Si cambiamos la escala y vemos a nivel nacional, por ejemplo, qué es lo que ocurre en el Perú, también podemos encontrar otras causas que nos exponen a la contaminación. Entre ellas, por ejemplo, la contaminación por residuos sólidos o la contaminación por la basura, ¿verdad? En el Perú, especialmente en Lima, que es la ciudad que emite cerca del 50% de todos los residuos sólidos de este país, menos de la mitad de municipios tienen planes adecuados de gestión de los residuos sólidos y mucha de la basura que generamos todos nosotros todos los días no termina en un relleno sanitario, sino en un botadero. Y esto genera una serie de consecuencias negativas para la salud. ¿Y qué tanto influye el tráfico? Muchísimo. Hace poco ha salido una ley que justamente promueve la renovación del parque automotor. Ese tipo de iniciativas son necesarias en una ciudad como Lima, conocida porque es una de las principales ciudades con mayor contaminación del aire en Latinoamérica. El 90% de muertes relacionadas a la contaminación del aire se da en A. Países con ingresos altos. B. Países con ingresos bajos y medianos. C. No hay distinción entre países. La respuesta correcta es la B. Según la OMS, el 90% de muertes relacionadas a la contaminación del aire se da en países con ingresos bajos y medianos. Esta cifra es aún más terrible si tenemos en cuenta que los países que menos contaminan son los que menos recursos tienen.
Por el contrario, las mayores catástrofes ecológicas suelen estar relacionadas a empresas u organizaciones con mucho poder adquisitivo. En Brasil, en el estado de Minas Gerais, se rompieron 2 represas con desechos producidos por la extracción del hierro. Esto dejó sin casa a muchas familias y contaminó el río Doce, que abastecía ciudades cercanas. Según los expertos, recién dentro de 100 años este río estará libre totalmente de desechos tóxicos. ¿Quién es el responsable de todo esto? 4 importantes empresas dedicadas a la extracción mineral. En la Amazonía del Perú se rompió un canal que transporta petróleo, llamado Oleoducto Norperuano. Esto afectó a varias localidades y a más de 2.500 personas de comunidades indígenas. Los dejó sin acceso a agua y provocó enfermedades debido al contacto sin protección con el petróleo. El responsable de este desastre es la empresa estatal Petroperú, quien en 2015 alcanzó los 500 millones de soles en utilidades y no se preocupó por cambiar las viejas tuberías del oleoducto. En términos de contaminación, tengo que hablar sin duda de la minería ilegal, por el impacto devastador que esta actividad ha generado en la Amazonía. ¿Por qué es preocupante la minería y cuál es el impacto que esta tiene? Básicamente por la liberación de mercurio. Porque este mercurio desciende a la parte más baja del río y es en esta parte más baja donde están estos pequeños pececitos que se alimentan y luego estos peces son extraídos del río por las comunidades indígenas y ellos se alimentan de estos pescados y van acumulando el mercurio en su cuerpo. La contaminación por plástico, ¿no? Todos somos más conscientes ahora de que tenemos que reciclar los plásticos que tenemos en la casa, pero no nos preguntamos qué pasa cuando no lo hacemos. Se ha detectado, por ejemplo, en septiembre de 2017, la existencia de una isla de plástico en el Pacífico Sur, es decir, frente a las costas de Chile y Perú. Y esta isla está formada por tapas de botellas, envases para comida, tecnopor, etc. Y todo este material flotando en el océano. Anualmente se vierte alrededor de 8 millones de toneladas de plástico al océano. Esto quiere decir que cada minuto, más o menos un camión repleto de plástico va a dar a los océanos. La deforestación es un grave problema porque avanza a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año en el mundo. Esto equivale a 30 campos de fútbol por minuto anualmente, o casi el tamaño del departamento de Lambayeque. Es decir, que cada año tenemos un Lambayeque menos en el mundo. La definición de qué es deforestación es bastante simple. Es la pérdida de cobertura forestal, es decir, de bosques, y esto puede ser causado o por las personas, por los humanos o por la naturaleza. La mayor parte de la deforestación que nosotros registramos todo el tiempo es causada por los humanos, lamentablemente. Y las causas son, sobre todo, ganadería, la pequeña agricultura, la minería ilegal, la construcción de carreteras, actividades extractivas, ¿no? Y la lista, de hecho, es un poco más larga. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Básicamente, los bosques son estos ecosistemas súper importantes, como por ejemplo, como los bosques amazónicos, ¿no? Que almacenan gran cantidad o albergan gran cantidad de biodiversidad, pero sobre todo son grandes almacenes de carbono. O sea, frente a este problema del cambio climático y del calentamiento global, los bosques son clave para conseguir que todos estos gases no lleguen y sean liberados a la atmósfera. ¿Qué pasa cuando uno tala estos árboles? Lo que pasa es que todos estos gases son liberados y estudios científicos indican que se libera mucho más de lo que almacenan. Y todo esto va a la atmósfera y ¿qué problema tenemos? Que la Tierra empieza a calentarse. Por lo tanto, existe una decisión muy importante que tenemos que tomar como sociedad respecto a qué actividades productivas queremos realizar y en dónde realizarlas. Aquí es importante tener un enfoque de justicia ambiental, que básicamente propone que analicemos cuáles son los costos y beneficios de las actividades productivas respecto a las consecuencias negativas que pueden generar. Lamentablemente, el criterio que pesa más en los debates sobre, por ejemplo, cómo controlar el cambio climático es el criterio económico, debido a que las principales industrias alrededor del mundo son reticentes a reducir sus emisiones de CO2 debido a que eso afecta sus propios modelos de crecimiento. Nos corresponde a nosotros como sociedad cuestionar esta forma de bienestar que en realidad no se está traduciendo en bienestar para todos, sino solo en bienestar para unos cuantos. ¿Cuál es el país que más contamina en el mundo? A. Estados Unidos. B. China. C. India. La respuesta correcta es la A. La población de Estados Unidos representa el 5% de la población mundial. Sin embargo, utiliza el 25% de todos los recursos de la Tierra y produce el 30% de toda la basura en el mundo. Cada persona genera en promedio 1 kilo de basura diario.
Si tomamos en cuenta que en el país somos más de 31 millones de habitantes, quiere decir que cada día se generan 31 millones de kilos de basura. Es demasiado. Pero no hay excusa para quedarse de brazos cruzados. Por eso ahora conoceremos qué debe hacer un ciudadano responsable. Si queremos vivir en un mundo con menos basura, hay 5 R's que tenemos que seguir. La primera R es reusar con H, que básicamente es decirle no a esos productos que no le hacen un bien al planeta. Cañitas, bolsas de plástico, sin bolsa, sin cañita, por favor. La segunda R es reducir. Y básicamente es no locarse cuando de repente veas que hay una oferta, un Black Fridays. Compra solamente lo que realmente necesites. La tercera R es reusar sin H. Y es básicamente tratar de darle una segunda vida a un objeto que has tenido, ¿no? De repente tenías un polo, lo puedes volver una bolsa para ir de compras. Hay que ser creativo. Tienes una botella, la puedes convertir en un vaso de vidrio, ¿no? Puedes hacer 1000 cosas de algo que has usado antes. La cuarta R es revivir. En inglés es rot o pudrirse y tiene que ver con todas esas cosas que has usado que son materia orgánica como un plátano, una verdura, las puedes convertir en compost y ese compost lo puedes usar para alimentar el huerto de tu casa o de repente una maceta donde tienes tus tomates o alguna plantita chiquita. Y la última R es reciclar. Separa tu basura para que pueda tener una segunda vida. Una botella de plástico se puede convertir en un polo, se puede convertir en una mochila, se puede convertir en una bolsa para ir a hacer tus compras. Separar la basura es algo que podemos incorporar fácilmente. ¿Han visto esos tachos de colores? Es importante aprender a usarlos porque simplificamos el trabajo de los recolectores, evitando que ellos mismos tengan que seleccionar nuestros desechos. Lo único que necesitamos son tachitos como estos y saber qué va en cada color. En el rojo va la basura... Nadia, no te preocupes, no te preocupes. Tenemos esto cubierto. Te presento a mi amigo Alejandro Roca Rey. Él es un gran músico y hemos elaborado juntos una composición musical que ayudará al público televidente para que aprenda a separar su basura. Dale, Alejandro. Si ves un tacho naranja, no entres en pánico, úsalo para botar todo lo orgánico. El tacho azul es una maravilla, una bendición, úsalo para botar papeles y cartón. El tacho amarillo es ideal para ti, para tus patas, úsalo para botar plásticos y latas. El tacho verde es una locura, es un delirio, úsalo para botar todito el vidrio. Los tachos rojos son muy lindos, son preciosos, son hermosos. Úsalos para botar tus desechos peligrosos. Separa tu basura, no seas usura. Separa tu basura, no seas usura. Separa tu basura, no seas usura. Separa tu basura. Separa la basura, no seas usura. No seas usura, no, no. Gracias, Alejandro. ¡Qué tremenda canción! Sí, magia, ¿no? Ya me magia, aprendí. electricidad, medio ambiente. Y solo me costó 5 semanas componerla. ¿Tú solito? Juntos, ¿no? 5 semanas componerla yo. De nada, Nadia, ya nos vamos. Gracias chicos por... No, a ti, gracias. Oye, ¿qué pasó, Alejandro? Te quedaste ahí, no le metiste con todo, ¿no? Falta un poquito, ¿no? Sí. Este problema no es solo nuestro, es mundial. Pero eso no significa que nos vamos a quedar esperando a que alguien más lo resuelva, ¿no? Tenemos que empezar a verificar las prácticas de las grandes empresas para estar seguros que su impacto en el medio ambiente sea sostenible. Pero además es importante empezar a entender que nuestras pequeñas acciones tienen consecuencias y que cambiando algunos hábitos o acciones cotidianas podemos darle más vida a nuestro viejo y querido planeta. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? Bien. Bueno, a mí me re gustó. Ya lo había visto un pedazo, no lo había visto entero, pero me re gustó. Bien, no me acordaba que era tan largo nomás.
Bueno, ahora habíamos hablado de la contaminación, estábamos hablando de algunos impactos negativos. Dijimos contaminación, aquí vimos contaminación en general. Ahora vamos a ver efecto invernadero. La temperatura media, gracias a la atmósfera, es de 15 grados centígrados. Sin un efecto invernadero sería de menos 18 grados centígrados. Con el aumento de los gases producidos artificialmente, es decir, por el hombre, el efecto invernadero se incrementa. Mayor calor atrapado, por ende, la temperatura aumenta. Los principales constituyentes de la atmósfera, nitrógeno, oxígeno y argón, son incapaces de absorber toda la radiación infrarroja que proviene del Sol. Los principales responsables del calentamiento invernadero, del efecto invernadero, son el vapor de agua y el dióxido de carbono. Esto ya voy a arreglar esta palabra, efecto por calentamiento. Bueno, los gases son vapor de agua entre 1 y 3%. Estamos hablando de los principales responsables del efecto invernadero. Es decir, ahora vamos a ver bien qué es el efecto invernadero. Encontramos entre 1 y 3% de vapor de agua. No me acuerdo que era CH4. Óxido de nitrógeno, ozono, CFCs, que son los aerosoles, y dióxido de carbono. Bueno, vamos a ver este videíto, que creo que no es tan largo. A ver. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres razones principales: la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, la deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono, y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y tú? ¿De qué manera luchas contra el cambio climático? Vimos contaminación, algunos de los impactos negativos. Vimos efecto invernadero, que es la concentración de gases que producen calor, por decirlo de una manera. Metano era el CH4 que no me salía. Y ahora vamos a ver qué es la lluvia ácida, como último tópico para esta clase. Y después seguimos con la siguiente. Bueno, la lluvia ácida. La lluvia ácida fue descubierta por Smith en 1880. Fíjense desde cuándo ya se viene hablando de la lluvia ácida, 1880. Es un término genérico que corresponde a la precipitación atmosférica, la lluvia, con un grado de acidez sustancial, tiene un cierto grado de acidez que no es normal en el agua, e incluye también niebla ácida y nieve ácida. No quiere decir que se dé siempre, digamos, que
cuando se produce el fenómeno de lluvia ácida, no quiere decir que sí o sí tiene que haber niebla ácida y nieve ácida. Se puede producir alguno de los tres, pero se lo conoce en un genérico como lluvia ácida al efecto. Se refiere a la precipitación, que es significativamente más ácida que la lluvia natural, que es algo ácida debido a la presencia de dióxido de carbono. Y bueno, y vamos a ver este último videito. Lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? La lluvia ácida es una forma de contaminación que hace referencia a la caída de ácidos presentes en la atmósfera a través de la lluvia, niebla y nieve. Esta lluvia se caracteriza por presentar un pH menor que la lluvia normal o limpia, cuyos son entre 5.7 y 7. Constituye un serio problema ambiental ocasionado principalmente por la contaminación que se produce cuando se usan hidrocarburos fósiles como combustibles para generar calor, calefacción o movimiento. El humo y los gases provenientes de nuestros motores y nuestras fábricas forman ácidos que se mezclan con el agua de lluvia y otras formas de humedad en la atmósfera. ¿Cuáles son sus efectos? La lluvia ácida contribuye a la reducción del pH en ecosistemas terrestres y acuáticos y permite la movilización de metales tóxicos, especialmente del aluminio. Esto ocasiona daños a bosques y suelos, a materiales de construcción y al desarrollo de la vida acuática debido a la acidificación de las aguas de lagos, ríos y mares. ¿De dónde surge? La biosfera y otras fuentes naturales como los volcanes emiten dióxido de carbono a la atmósfera. Este dióxido de carbono reacciona con el agua dispersa en el ambiente en forma de nubes, niebla, nieve y lluvia. Forma ácido carbónico, que produce la acidez natural que presenta la lluvia en ambientes no contaminados. Sin embargo, si emitimos humo que contenga dióxido de azufre, al mezclarse con el vapor de agua, la lluvia contendrá ácido sulfúrico. Por otro lado, si este humo contiene óxido de nitrógeno, en el agua de lluvia habrá ácido nítrico. Tanto el dióxido de azufre como el dióxido de nitrógeno son los principales contaminantes precursores del fenómeno de la lluvia ácida. La lluvia ácida se forma generalmente en las nubes altas, donde los gases contaminantes se mezclan con el vapor de agua, formando el ácido sulfúrico y ácido nítrico. Estos ácidos alteran las propiedades naturales de la lluvia, niebla y nieve. La radiación solar aumenta la velocidad de esta reacción. En lugares contaminados por ácido sulfúrico y ácido nítrico, el pH de esa lluvia varía entre 5.0 y 3.0. ¿Cómo se forma? En la atmósfera, el dióxido de azufre se mezcla con el oxígeno. Esta mezcla produce trióxido de azufre. Posteriormente, el trióxido de azufre reacciona con el vapor de agua para formar ácido sulfúrico. De forma similar, el dióxido de nitrógeno forma ácidos. En el ambiente, el dióxido de nitrógeno reacciona con el oxígeno presente en la atmósfera. El dióxido de nitrógeno se oxida a trióxido de nitrógeno. Luego, esta molécula se mezcla con el vapor de agua, formando otro de los ácidos que causan la lluvia ácida, que es el ácido nítrico. El ácido nítrico y el ácido sulfúrico son considerados ácidos fuertes. En la atmósfera llegan a aumentar 1000 veces la acidez natural de la lluvia. La industrialización y la urbanización también pueden producir contaminación de monóxido de carbono o aumentar el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto aumenta la cantidad de ácido carbónico en la lluvia.
El ácido carbónico es considerado un ácido débil, pero en grandes concentraciones puede ser el principal causante de la acidez. Estos contaminantes precursores, causantes de la lluvia ácida, pueden ser transportados por la acción del viento y a través del ciclo hidrológico a regiones lejanas y causar daño en ellas. Por lo cual, ningún lugar sobre la superficie terrestre está libre de poder sufrir este tipo de contaminación. En síntesis, la lluvia ácida se forma principalmente por la emisión de ciertos contaminantes hacia la atmósfera. Estos se mezclan con el vapor de agua y así originan ácidos que se precipitan a la tierra junto con la lluvia. Una consecuencia directa de la contaminación del aire causada por el ser humano. Bien, bien, bien. Bueno, vimos esos tres efectos que son producidos por el hombre, consecuencia del hombre. Y ahora vamos a pasar a la siguiente clase. Estos se llamaban algunos impactos negativos en el ambiente. Vamos a pasar a la siguiente clase, pero para pasar a la siguiente clase voy a abrir un Zoom nuevo, porque ya me estoy quedando sin tiempo. Voy a dejar de compartir pantalla, dejo de grabar, corto aquí la clase.